Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo el digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tú me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén y amén. Vamos a orar, santos, cierren sus ojos y dispongan su corazón para que Dios hoy nos pueda enseñar su palabra. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero colocar en tus manos, Señor, este estudio. Quiero que nos hables a través de él y que esta palabra nos edifique a todos. Por favor, Espíritu Santo, habla a través de mi boca y que este estudio sea guiado por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy con la ayuda de Dios vamos a terminar este estudio que lo he titulado El pecado oculto. ¿Por qué el pecado oculto? Voy a
narrar esto un poquito para los hermanos que no han podido venir. Nos narra la vida de un hombre muy famoso, su nombre, David. Ese David que derrotó a Goliat, ese David que venció a un gigante de más de 300 kilos, apenas con su báculo, con su honda y piedra. Ahora lo vemos a un David que no conocemos, a un David increíblemente diferente al David que conocíamos. Lo vemos robándole la esposa a un hombre, a Urías, y para tapar de encubrir su pecado lo vemos matarlo y enviarlo a la muerte con el ánimo de quedarse con su esposa. Es increíble que un hombre como David haya caído tan bajo. Un hombre que lo tuvo todo para llegar a ser un excelente hombre, lo vemos caer de una manera terrible y lo vemos cometer una serie de pecados que nos deja mucho que pensar de nuestras propias vidas. Porque si un hombre como David, que tuvo una comunión tan tremenda con Dios, porque la gran mayoría de los salmos que usted tiene en su Biblia, todos esos cánticos hermosos los compuso David, porque David, aparte de ser rey, era un cantor, tocaba lira, instrumentos de cuerda y le cantaba a Dios, era un gran compositor. Así que si este hombre que tenía una comunión tan estrecha con Dios, que era un adorador como los que hoy vemos aquí en la iglesia o en otras iglesias, estaba tan firme con Dios, lo vemos caer de una manera tan estrepitosa. ¿Qué podemos pensar de un cristiano que no ora? De un cristiano que difícilmente viene el domingo, como yo predicaba el domingo, y eso por allá a la mitad de la reunión. Calcule usted, si esto sucede con un hombre de Dios, porque David era un hombre de Dios, consagrado, y lo vemos caer de una manera tan terrible, pues ¿qué podrá pasar con aquel que ni ora, por ahí de vez en cuando lee la Biblia? Así que este es un tema muy importante. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué David cayó tan terrible? ¿Por qué David cometió semejante pecado de robarle la esposa a Urías y luego de eso matar a Urías para quedarse con la esposa? ¿Cómo fue posible que un hombre tan increíblemente grande como David, un gran guerrero, un vencedor, como ya le dije, que venció a un gigante como Goliat, un guerrero poderoso, un hombre cantor de amores, un compositor de salmos, cómo pudo caer tan bajo? Ahí fue que nació mi estudio, y la razón son las siguientes. Voy a resumirlo rápidamente. Primero, la tentación. Lo primero que sucedió para que David cayera tan bajo es que vino ¿qué? Ahí necesito que usted me ayude. ¿Qué fue lo que vino? La tentación. Entonces, primero, la tentación llegó a la vida de David cuando dejó la guerra en manos de otros. Yo les enseñaba, hermano, en 1 Samuel 11:1, que David manda la guerra a todos, a Joab, al ejército, a todos, y él se queda en la casa tirando locha, durmiendo. Y ese es un problema de muchos cristianos, que no quieren orar, les da pereza orar. Pueden venir a los ayunos, claro, pero la pereza les gana, la pereza no los deja. Eso es una cosa increíble. Pueden venir, por ejemplo, un miércoles, pero la pereza se las gana. Le ponen problema, que el tráfico, que el frío, que la lluvia y lo que sea, con tal de sacar disculpas. Entonces deja que la guerra la hagan otro. Entonces viene la mamá a la iglesia el domingo y le dice: mamá va para la iglesia así, mamita ore por mí, mire que mañana tengo un examen. Manda a otros, pero él no quiere asumir su responsabilidad como soldado de Cristo. ¿Hay soldados de Cristo aquí? Todos somos soldados de Cristo y todos tenemos que ir a la guerra. Así que los que vienen a los ayunos, los que buscan al Señor los miércoles, los que vienen los domingos, esos hermanos consagrados, para mí son considerados como verdaderos soldados de Jesucristo. Segundo, la tentación llegó a la vida de David cuando permitió la ociosidad en su vida. Porque es que David no solamente manda a Joab y a su ejército a la guerra, sino que él se queda ocioso, durmiendo, pereciendo. Dice la palabra que en las horas de la tarde se levantó de la cama y se puso a pasearse por la terraza. Imagínenselo, quiero que se imagine la escena. David todo espelucado, no se ha bañado, 3 de la tarde, 4, se levanta con esas lagañas pegadas todavía en los ojos, con la pereza más terrible, con esa pijama
así toda sudada, porque 3 de la tarde el calor, y él sale allá a la terraza, allá en medio del sol a mirar, y de pronto ve una mujer bañándose. Ahí vino la tentación, porque estaba en una ociosidad. ¿Eso nos enseña algo? Claro. El hermano que no, vuelvo y le repito, no ora, sino que se la pasa todos los días en la casa, viendo televisión, comiendo, pereciendo, engordando, y eso lo va a llevar ¿a dónde? A la caída. Seguro que lo va a llevar a la caída. Tercero, la tentación llegó a la vida de David cuando dejó entrar el pecado en sus ojos. Fue cuando David dejó entrar el pecado, se puso a mirar a la mujer y se deleitó en eso, que David cae y se pierde, y ahí empieza a caer terriblemente. Cuarto, la tentación llegó a la vida de David cuando dejó que sus pasiones carnales lo dominaran. No solo se puso a ver a la mujer, sino que la mandó traer, se acostó con ella y la embarazó. Como si fuera poco, la embarazó. Y quinto, la tentación llegó a la vida de David cuando se deleitó en las cosas del mundo. Yo les explicaba lo que dice Juan, primera de Juan 2, que no nos deleitemos en las cosas del mundo, las cosas como la televisión, como la internet, como los jueguitos esos que andan de moda, que todo el mundo parecen zombies con el celular, dele al jueguito. Esa vaina son cosas del mundo, y eso le roba a usted el tiempo que usted debe dedicarle ¿a quién? A Dios. Ustedes de pronto en la casa les parece chiste lo que estoy diciendo, de ver a sus hijos todo el día como zombies, hágale al jueguito. Pero yo le digo, ustedes se acordarán que le están dando a sus hijos la herramienta del diablo, y sus hijos se van a perder por esos jueguitos. Ustedes ahorita no me creen, pero cuando ustedes vean a sus hijos perdidos en el mundo, ese día se van a acordar que yo tenía razón, de que esos jueguitos traen detrás su atadura diabólica. Eso idiotiza a la persona. Perdóneme que use la palabra, pero esa es la exacta palabra. Los vuelve idiotas. Ahí todo el día, dele. Y parece es una ansiedad de jugar eso. Y si ustedes no le cortan eso a sus hijos, algún día se van a acordar de esto que les estoy diciendo. Como segundo punto hablé del encubrimiento. David, para tratar de cubrir el pecado, porque Natán les enmascaró y le dijo: tú eres ese hombre, tú eres el asesino. Entonces David, para tratar de encubrir su pecado, ¿qué hizo? Primero, David trató de encubrir su pecado con astucia y engaño. Entonces llama a Urías, trata de que Urías se acueste con la esposa para que la embarace, o supuestamente la embarace porque ya la había embarazado él, pero no le funciona la idea. Urías, o mejor Dios, no lo permitió porque tenía un plan, y era desenmascarar ¿a quién? A David. Segundo, David trató de encubrir su pecado con violencia. Como no pudo, con engaño, tratar de que Urías fuera a su casa y se acostara con su esposa para decir que el niño era de él, entonces lo mandó matar. Y le manda la carta. Mira hasta dónde llega el descaro de David, que manda la carta de la sentencia de muerte con el mismo Urías. Esto es increíble. Uno lee esto y no cree que sea David. Tercero, le hablé de la confesión. Y es ahí cuando Natán le dice: es que ese hombre que le robó la ovejita al pobre, eres tú el asesino. Tú le robaste la mujer a Urías, y no solo le robaste la mujer, sino lo mataste para quedarte con ella. Así que primero, David confesó su pecado cuando Dios lo confrontó. ¿Cuánto tiempo pasó sin que David confesara el pecado? Casi 13 meses, mínimo. Porque la mujer queda en embarazo, el niño nace, y David nunca confesó el pecado. Bicho, si Dios no manda a Natán, David se va al infierno por ese pecado, porque pecado no confesado es un pecado que Dios le va a pedir cuentas. Segundo, David confesó su pecado solo cuando Dios le anunció su castigo. Eso también lo enseñamos, ¿no? Dios le dijo: ese niño que te van a hacer de Betsabé va a morir. Y ahí fue cuando David se arrepintió y lloró y trató de arreglarse con Dios. Tercero, la salud de David se vio grandemente afectada
al ocultar su pecado por más de un año. David lo describe allá en el Salmo 32, yo les mostraba, que David dice que mientras él cayó, mientras no confesó su pecado, se envejecieron sus huesos. Dice que sus huesos le dolían tanto que lo hacían gemir de día y de noche. Leamos ese versículo. Mire lo que dice David por ese pecado oculto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Así que David dice que durante ese año se enfermó gravemente. Sus huesos le dolían. Así como yo les digo, el reuma y el moquillo y todo le vino. El hombre estuvo enfermo ese año terriblemente. Y yo quiero oír la razón por la que estuvo tan enfermo. Porque no quería confesar su pecado. Lo tenía ahí guardado. Así que aquí hay otra enseñanza para la iglesia. Y es que es mejor confesar el pecado y no guardarlo. Hermanos que pecan y piensan que Dios, pero es que no pasó nada, y lo guardan y lo guardan y lo guardan, y después dice, pero yo ¿por qué vivo tan enfermo? Todo me duele. ¿No será más bien que usted tiene por allá una mano de pecados guardados que nunca los ha confesado? Y les mostré como cuarto punto que la persona que confiesa su pecado y se aparta de él encontrará descanso para su alma. La persona encuentra un descanso. El Salmo 32 dice, versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Eso lo dice David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como que por fin se desahogó, como que por fin lo dejó salir, como que por fin cayó de rodillas a pedirle perdón a Dios. Este es el cuarto punto que no les había podido enseñar y el que quiero enseñar hoy porque no me alcanzó el tiempo. Cuarto, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Primero, vamos a desglosar este punto, lo vamos a tratar de estudiar. Primero, David mostró signos de arrepentimiento cuando el castigo se hizo ¿qué? Realidad. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 15. Segunda de Samuel 12:15. Ponga atención. Entonces David recibe a Natán. Natán le dice, tú eres este hombre, tú eres el que mataste a Urías, por eso Dios te va a castigar, te va a enviar un castigo sobre de tu propia familia va a venir el castigo, y empieza a anunciarle todo esto. El niño que te van a hacer va a morir. Natán le anuncia todo el castigo. Y mire lo que sigue, versículo 15. Y Natán, cuando le dijo ya todo esto a David, ¿qué hizo? Se fue para la casa, se volvió a su casa. Y Jehová, ahí viene el castigo. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Enfermó qué? Gravemente. Entonces, ahí viene un cambio de actitud en la vida de David. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y oiga, lo que no había hecho por mucho tiempo, lo que había descuidado. Pero quiero que lo grite. Y ayunó. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró. Y oiga, hizo hasta vigilia. Pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Déjeme, yo le explico un poquito esto. Cuando Natán viene a David y le dice, tú eres ese hombre que le robó a este hombre pobre Urías su ovejita, su esposa. No solo le robaste la oveja, sino que lo mataste para quedarte con ella. Por eso Dios va a levantar un castigo para ti de tu misma casa. Tú te acostaste con la mujer de Urías a escondidas, y Dios pondrá uno de tu propia familia que lo haga con las tuyas
delante de tu terraza, allá delante de todo el pueblo donde tú hiciste este pecado. Porque lo que tú lo hiciste en secreto, Dios lo hará en público. Además de esto, el niño que ha nacido, ese niño que nació hoy, que tú nunca quisiste confesar ese pecado, ese niño va a morir. Cuando David oye esto, es que David cae de rodillas. ¿Por qué? Porque el niño se le agrava. Si ustedes hacen un análisis de este estudio, verán que cuando Natán le muestra su pecado, David dice: pequé contra Dios, la embarré, Señor, perdóname. Pero si ustedes hacen un análisis, se darán cuenta que cuando Natán le dice su pecado, David no cayó de rodillas inmediatamente. David no se puso a llorar: Padre, perdóname, sí, soy culpable. No, fue cuando Natán se fue para la casa. Fue cuando Natán ya le dijo: hasta luego, David, ya le traje la noticia de Dios, nos vemos, y se fue para la casa, que el Señor hirió al niño. Cuando David vio que el niño estaba grave, fue que él cayó de rodillas. Fue ahí cuando David entró en ayuno. Fue cuando ya Dios tocó a David con su dedo, que David entró en ayuno, oración, quebrantamiento, vigilia. Dice que pasó toda la noche orando, hermano. Ahora hagamos un análisis. ¿Cómo se la pasaba todos los días? Yo no oigo. Durmiendo, tirando locha, con su harén, porque en esa época los reyes tenían muchas mujeres. Y no crea que tenían un poco de viejas feas. Eran las mujeres más hermosas, eran las mujeres del rey. Así que no piense usted que era un poco de viejas malucas. No, allá llegaban todas esas viejas con uvas, con vino, y el David engordando. David, no se lo imagine usted, el muchachito ese que derrotó a Goliat. Ahora imagínese un tanque de guerra así miedoso. El man debía estar gordo. Imagínese durmiendo a 3 de la tarde, comiendo. Pues el man descuidó la oración. No sé si me entiende. Pero cuando Dios le toca con el dedo, cuando vino y se hizo realidad el castigo, fue cuando él se pellizcó. Pero ya era ¿qué? Casa. Dios, Natán se fue. David ya había oído que Dios lo iba a castigar, pero como que no le creyó mucho. Pero luego dice: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz, y enfermó gravemente. Así que pudo pasar unos días. Se va Natán. David se queda pensando: ¿será que sí es cierto? ¿O quién Natán me quiere echar caña aquí? El pastor Abraham no hace sino tramarlo a uno, porque como sabe Biblia, entonces lo juega con la Biblia y ¿será que sí será cierto? Entonces, cuando se enferma el pelado, el niño, entonces, versículo 16, David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. ¿Sí vio esos y? Por fin David volvió a ser un hombre espiritual. ¿Volvió a ser un hombre qué? Espiritual. Volvió a ser ese hombre de cuando era joven. Volvió al... ¿Qué es lo que Dios le ha estado diciendo a esta iglesia? Que regrese ¿a dónde? Al primer amor. David fue cuando entró a orar y volvió a caer de rodillas. ¿Y duró cuánto orando? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿2? Toda una noche orando. Le hago una pregunta: ¿por qué lo hacía? Porque por fin sintió el dedo de Dios. Se dio cuenta que con Dios no se juega. Qué triste, hermano, que muchos cristianos esperen hasta que Dios los toque. Cuando los toca es que dicen: ay, sí, Señor, por mi culpa. Dios dice: sí, por su culpa. La mía no fue, es la suya. Entonces ahí sí le pasa como ahorita la próxima semana: por mi culpa, por mi grandísima culpa, por eso ruego que me perdones, que no sé. Ahí sí, ¿ya qué? Entonces dile a tu hermano: no hay que dejar que Dios nos toque. Dios habla, pero no obliga. Aló.
Dios habla, pero no fuerza o forza. Forza, no forza a nadie. O sea, Dios le dice, hagan esto. El que lo quiere lo hace, pero el que no lo hace después lo va a lamentar. Dios da órdenes, Dios no pide favores. ¿Dios da qué? Órdenes. Dios jamás pide favores, porque Dios es Dios. A Dios se le obedece, Él manda y obedecemos. Pero cuando una persona no obedece, entonces dice, esta pulguita no obedece. ¡Tin! Usted como compárese con Dios, ¿qué podemos ser con Dios? Nada. Entonces evite que Dios lo toque, porque entonces ahí cuando entramos en ayuno, oración y ruego, y ahí sí vienen aquí a llorar, Señor, sácame, mire, este chuzo se fue para abajo, estoy quebrado, Padre, se cayó esta empresa, mire, no vendo nada, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice, usted lo quiso, yo le avisé, le mandé a un Natán, le dije, vuelve al primer amor, pero como tú quieres tanto tu chuzo, pues ahora te quito el negocio. A ver cómo la ves. Y ahí cuando la iglesia va a decir, si era de Dios, pero ya es ¿qué? Segundo, David escribió el Salmo 51 cuando sintió el dolor por su pecado y un profundo arrepentimiento. Vuelvo y le repito, David escribió el Salmo 51 cuando sintió el dolor por su pecado y un profundo arrepentimiento. Ahí sí sintió arrepentimiento. Cuando él escribe ese Salmo 51, David estaba sintiendo el dedo de Dios, la mano de Dios encima. Voy a leérselo, ponga atención a lo que escribe David. Salmo 51:1. Mire lo que dice David: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué empieza pidiendo? Piedad. Una persona, para que pida piedad, es porque está sintiendo que la mano de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, mire cómo dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, por fin, aleluya, por fin, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por fin, diga por fin. Por fin entendió lo que Dios quería. ¿Podía haberse evitado todo esto? ¿Sí o no? Si hubiera ¿qué? Confesado su pecado y hubiera entrado en un genuino arrepentimiento. Pero no lo hizo. Ni siquiera cuando Natán le dijo, él esperó hasta que Natán se fue y hasta que Dios le tocó al pelado. Cuando tocó al niño fue que dijo, oiga, esto es en serio. El Natán no vino a echar caña, era de verdad. El Abraham no estaba echando carreta. Si era cierto, se quebró esta vaina. Mire, me enfermé, ahora me duele todo, ¿qué hago? Voy a ayunar, ahora sí voy a ir. Ahora sí, no, sí. ¿A qué horas, pastor? Allá estaré. Ahora sí, no, ahora sí, pastor. Tercero, David mostró signos de arrepentimiento. Mire que ya no era una mera confesión. Sí, yo pequé, reconozco que pequé. Así le dijo a Natán, he pecado contra Dios. Ya no era solo una confesión, ahora había un genuino arrepentimiento. David mostró signos de arrepentimiento cuando era demasiado tarde. Se esperó mucho. Segunda de Samuel 12:18. Segunda de Samuel 12:18. Ponga cuidado, hermano, lo que va a leer lo va a dejar asombrado. Ponga atención. Y al séptimo día. ¿Qué pasó al séptimo día?
murió el niño. Ponga atención, tan pronto enferma el niño, ¿qué hace David? A ver, ayúdeme ¿entra en qué? Ayuno, oración, ruego, vigilia, lloro, de todo. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos? 7. 7 días, con día y noche. 7 días es un jurgo, hermano. Eso es harto. Y mire cómo estaba David el 7º día. El 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Ustedes saben, y eso se lo dejo de tarea, para que lo lean en la casa, ¿saben qué hizo David después de que le dijeron que el niño había muerto? Léalo, ahí lo tiene la Biblia. Dice que se levantó, se bañó, comió. Así que este tipo estaba en un ayuno ¿de cuántos días? De 7 días. Durante 7 días David no comió nada, hermano. Entró en un ayuno terrible, tratando de convencer a Dios de que no cortara o no matara al niño. La pregunta es, ¿le sirvió ese ayuno de 7 días? Cuando David termina este ayuno, lo rompe, dice que se baña, le sirven el banquete y empieza a comer. Y los siervos le dicen: pero ¿cómo es posible que ahora usted coma y beba? Y dice: ¿ya para qué? Ya me murió, ¿ya qué? ¿Ya para qué más ayuno? No sirvió para nada. Léalo en su casa. ¿Ya para qué ayuno? Si ya el Señor mató al niño. Entonces es cuando ahí le tengo que decir a la iglesia: ya esos ayunos forzados no sirven. Ya esos ayunos con que usted viene ya porque ya Dios lo tocó y porque se está quebrando y el negocio del juez para el piso, es cuando ya los hermanos van a venir aquí. Entonces Dios le va a decir: no, 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 chiquito. Eso no es cuando usted diga. No es cuando usted se le dé la gana venir aquí a hacer lo que tiene que hacer. Entonces ya es demasiado tarde. Así que de nada le sirvió a David su ayuno de ¿cuántos días? 7. Este man estaba en ayuno 7 días, día y noche. Llore, padre. Y el chinito allá convaleciendo. Ya era tarde. Llega un momento en que Dios se le acaba la paciencia y usted ya no lo va a convencer con ayunos, ni con latigazos, ni clavándose en la cruz la próxima semana, ni subiendo a Monserrate parado en las manos, ni haciendo nada, ni bajando Monserrate a botes, ni nada, nada. Usted no puede hacer nada ya para convencerlo. ¿Sabe qué es lo que Dios le fascina? Que lo obedezcamos. La palabra dice en 2 de Samuel 15:22, no está en mi estudio, pero dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos o en víctimas? ¿O en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y luego dice: ciertamente obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios ama es la obediencia. Dios ama a un pueblo que le obedece, que lo escucha, no un pueblo que le obedece a las malas. Dios quiere que nosotros vayamos a las buenas, en amor, que realmente le amemos, que hagamos las cosas porque queremos. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Mis pecados lavaste, me limpiaste, nuevo soy libre por siempre. A tu trono me acercaré y una corona en Cristo tendré. Soy tuyo por siempre y nada me detendrá, hoy nada me detendrá. Y nada me detendrá. Mi corazón
Señor, porque tú no escatimaste nada, Dios, tú lo diste todo. Y hoy somos libres, libres por tu gracia y libres por tu amor, Señor. Y ahora libre soy para vivir, libre soy para amarte, libre soy para vivir, libre soy para amarte, libre soy para vivir, libre para amarte, mi Señor. Mi corazón hoy libre está. Estoy vivo para ti, estoy vivo para ti. Inexplicable es tu amor, diste todo